grabación. Y por favor, autorizar la grabación para que pueda comenzar entonces el proceso. La clase de hoy las voy a dirigir en dos espacios. Listo. Uno hoy, el otro el viernes. Vamos a tener clase, digamos, de teoría, tanto hoy como el viernes. Para que no se vuelva muy ladrilludo, vamos a hacerlo así, porque si me pongo a hacer una clase de derecho, lo único que voy a hacer es que ustedes se cansen de los temas, aunque a mí me apasionen estos temas. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si, si se está compartiendo toda mi pantalla. ¿Se está compartiendo? Sí, profe. Listo. Entonces voy a comenzar. Siéntanse libres de abrir micrófono cuando quieran, de preguntar, de cuestionar. Si no me sé la respuesta, yo les voy a decir no sé. Ya saben que con eso pueden contar conmigo. Y si las sé, se las voy a decir. Em, y pues comencemos, como para poder como darle rigor al asunto. A ver, listo. Espero que todos sí estén viendo. Voy a quitar mi cámara para que sea más rápido. Y espero que ustedes estén muy pendientes de todo lo que vamos a estar hablando. Listo. Entonces, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Castellanos. Soy instructor del Centro de Automatización Industrial ubicado en Manizales, Caldas, Colombia. En este momento nos encontramos con la tecnología en gestión integral del transporte en una nueva guía, porque pues ya la guía 5 no tengo más actividades referentes a la guía 5. Ya vamos para la guía 6, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, que se llama cuestionario sobre tipos de costos. Vamos a ir con información, pues la información regular que siempre les digo. Este es mi número de contacto de WhatsApp, que no es un medio oficial, y ahí está también el correo electrónico. Igual también información académica, pero pues no la laboral, la cual se las di ya hace un tiempo largo. Eh, Nuestro nombre de proyecto es Simulación de Escenarios para la Gestión Integral del Transporte, fase de proyecto 3, ejecución, competencias a desarrollar, coordinar el flujo de mercancía. Vamos entonces a comenzar esta actividad que va desde el lunes 29 de julio hasta el lunes 5 de agosto. Yo creo que les voy a dar otro poquitico de tiempo, pero va a ser paralelo a la siguiente actividad que tengamos. Esta actividad es muy sencilla de hacer. Lo complejo es básicamente la teoría que tenemos que ver. Listo. Pero la actividad es supremamente sencilla de hacer. Es más, la podemos ir haciendo mientras que ustedes van viendo la clase. Por esa razón, les voy a pedir un favor muy grande. No, grande no. Les voy a pedir que hagan algo que de pronto algunos hacen y otros no hacen. Y es que tengan un cuaderno, tomen nota. No se queden con la diapositiva que yo les voy a dar. Tomen un cuaderno y escriban. ¿Para qué? Para que ustedes puedan de una vez sacar las preguntas de esto que se conoce como cuestionario sobre tipos de costos. Esta evidencia es la evidencia 1, cuestionario sobre tipos de costos. Básicamente, lo que nos pide esta evidencia, se los voy a adelantar para que ustedes puedan tener como el panorama de lo que deben ir haciendo, es que ustedes deben construir un formulario con preguntas y respuestas. O sea, primero todas las preguntas y después al final un apéndice donde estén las respuestas a esas preguntas. Ese cuestionario, pues básicamente debe ser desarrollado por usted. No debe ser copia y pega de Internet, tampoco debe ser extraído un 50% de Internet y el otro 50% de ustedes. Si ustedes van a extraer de Internet, debe ser por máximo un 30% y el otro 70% mínimo debe ser de ustedes. Nota particular, recuerden, nosotros dentro del SENA, por plagio, y ya hay dos aprendices que me ha tocado que llamarles la atención por ello, eh, en el SENA el plagio es un delito y pues puede dar tanto una sanción disciplinaria como también la expulsión. Con todas estas herramientas de inteligencia artificial, uno encuentra
muchas cosas que hacen los trabajos por uno. Pero recuerde, pues usted puede encontrar quien haga los trabajos por usted, pero usted tiene que releer, parafrasear, buscar, explorar, ampliar, complementar. Trate de no quedarse con lo que ChatGPT le hace o con lo que Meta IO le hace o con lo que otras inteligencias artificiales hacen, porque literal, lo único que ustedes están haciendo es que en momentos que Dios no quiera, o más bien en momentos en que un instructor como yo esté leyendo los trabajos, termine teniendo un reporte de plagio. Listo, para que lo tengan muy en la cabeza. Listo. Vamos entonces a mirar un video muy sencillo. Este video es cómo se elabora un cuestionario. Compañeros, yo creo que ustedes ya en algún momento de todo este proyecto, ustedes ya han hecho cuestionarios, ustedes ya han hecho encuestas, ustedes ya saben que para realizar un cuestionario lo primero que necesitamos es tener qué es lo que vamos a hacer, o sea, sobre qué lo vamos a hacer. En este caso lo vamos a hacer acerca de los conceptos básicos de costos. Cuando hablo de conceptos básicos, no son tan básicos, estamos hablando de todo lo que hace el andamiaje de costos y esos conceptos que nosotros vamos a llamar básicos, vamos a tener que hacer un cuestionario de preguntas sobre esos conceptos y también debemos hacer un cuestionario, también debemos hacer el apéndice de respuestas sobre esas preguntas que se hicieron. Todas las preguntas deben ser formuladas por ustedes. Ustedes pueden explorar tipos de preguntas en Internet. Es más, tienen documentos de apoyo tanto en plataforma como pues pueden buscarlos en Internet que tiene cuestionarios de este tipo. Pero traten de entender la pregunta, realizarla de una forma suya, propia de ustedes y realizar entonces su correspondiente respuesta, ¿cierto? Obviamente primero está toda la parte de preguntas y después el apéndice de respuestas. Para no seguir con esta, como este hablar de qué es un cuestionario, pues básicamente les voy a presentar un video. Espero que lo vean, lo interioricen y a partir de él puedan ustedes, pues, realizar el cuestionario. Es un video corto, ya después de él vamos a comenzar con toda la parte de terminología de costos. ¿Listo? Entonces, por favor, me dicen si lo escuchan de manera adecuada. Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy vamos Sí, a ver señor. cómo Escucha perfecto. elaborar un cuestionario. El cuestionario es una herramienta que te ayuda a obtener información o datos valiosos de cualquier tema a partir de formular una serie de preguntas. Este elemento es fundamental para la realización de una encuesta, aunque también se utiliza al momento de realizar una entrevista. Veamos cuáles son los pasos para formular el cuestionario. Primero hay que definir el tema. Después vamos a definir a los destinatarios y también definir el propósito. También es importante definir la información o los datos que se incluirán en el encabezado, que es de las primeras partes que van en el cuestionario. Esto según nuestras necesidades de información a recabar. Y por último, hay que formular las preguntas con base en los temas. Recuerda utilizar preguntas abiertas o cerradas, de respuesta única o de opción múltiple según las necesidades de la información. O también puedes utilizar las preguntas mixtas. Por último, hay que revisar la ortografía de nuestro cuestionario. Comencemos con el primer paso, que es definir el tema. Aquí vas a seleccionar un tema en específico sobre el cual se quiere indagar. Debe ser un tema en concreto. Por ejemplo, si mi tema fuera sobre los animales, sería muy amplio, porque hay una gran diversidad, pero puedo reducirlo a solo cuestionar sobre los animales de la selva. ¿Viste cómo delimité el tema? Ahora solo quedó los animales de la selva. El segundo paso es definir a los destinatarios. Esto es importante para contemplarlo al momento de realizar las preguntas del cuestionario, porque si son personas adultas o mayores de edad, usaremos un lenguaje formal y el tipo de preguntas pueden ser abiertas.
porque pueden expresar con claridad las ideas sobre algún tema. Sin embargo, si nuestros destinatarios son niños, es preferible las preguntas cerradas para obtener la información, ya que puedes hacer también uso de los dibujos para relacionar la respuesta. Esta va a ser la población donde vas a indagar para buscar respuestas a tus preguntas del cuestionario. En caso de que el cuestionario vaya relacionado a la entrevista, entonces solamente escogerás a una o varias personas a las cuales vas a entrevistar. Pero recuerda también que el tipo de persona o destinatario va a ser el que va a influir para relacionar las preguntas del cuestionario. Ahora veamos cómo definir el propósito, que es el tercer paso. El propósito de un cuestionario se refiere a responder la pregunta ¿por qué? Es decir, la razón de hacer la encuesta. ¿Qué te motivó a elegir este tema y esos destinatarios? ¿Qué deseas saber sobre la encuesta? Ahora que ya tenemos claro el propósito del cuestionario, el tema y los destinatarios, es momento de empezar a realizar la primera parte del cuestionario, que es el encabezado, donde irán los datos personales del encuestado, que es la información relativa a una persona física, que la identifica o hace identificable. También pueden ir los datos sensibles, que son datos más íntimos de las personas, como el origen étnico, estado de salud, información genética o creencias religiosas u opiniones políticas. También se pueden incluir los datos patrimoniales o financieros, que abordan la información sobre la capacidad económica de las personas, como dinero, bienes, inmuebles, ingresos o egresos, entre otros. Veamos ahora los tipos de preguntas. Existen las preguntas cerradas, que son aquellas donde debemos elegir entre dos o más opciones. Las más comunes son las que tienen como respuestas dos posibilidades: sí o no, verdadero o falso, aunque algunas otras presentan varias opciones de respuestas. ¿Ya viste estos ejemplos? También existen las preguntas abiertas, que facilitan que el encuestado exprese opiniones o amplíe la información de su respuesta. Pero ten cuidado al ponerlas en tu encuesta, porque por la variedad de respuestas que es posible obtener, resultará más difícil convertirlas en datos y por lo tanto sistematizarlas. Por último, están las preguntas mixtas, que son aquellas que nos permiten obtener información precisa, pero dan opción al encuestado para profundizar en sus respuestas. Es decir, son una mezcla entre preguntas cerradas y preguntas abiertas. Recuerda que al formular las preguntas utilizamos palabras como qué, relacionada a definiciones, cómo, para saber sobre un proceso, cuándo, para indagar sobre una fecha, dónde, lo utilizamos para saber sobre un lugar o un espacio, por qué y cuál, para saber sobre razones, explicaciones o motivos, y para qué, la utilizamos al cuestionar de alguna finalidad. Si notaste, todas estas palabras llevan acento solo cuando se utilizan en preguntas. También puedes utilizar la palabra cuántas para indagar sobre repeticiones o veces de alguna acción, o quién para preguntar sobre personas o sujetos. Recuerda utilizar los verbos conjugados de manera adecuada. Al formular tus preguntas, también es importante que las redactes de manera concreta, clara y sencilla. Recuerda utilizar un vocabulario normal, sin palabras rebuscadas. Además, revisa su ortografía. Aquí te muestro ahora un bosquejo para que puedas realizar tu cuestionario. Si observas, en la parte superior está el tema del cuestionario. A continuación, encontramos el encabezado donde irán los indicadores para los datos personales. Podemos poner la parte para escribir el nombre o no, ya que en la mayoría de las veces en las encuestas no es un factor importante poner el nombre, porque aplicamos la encuesta a una población muestra. A continuación viene la parte de preguntas, que forma el cuestionario, donde podemos definir diferentes subtemas o establecer indicadores y de cada subtema generar una, dos o más preguntas para indagar sobre ese tema.
Este tipo de bosquejo de cuestionario también te puede servir al momento de realizar una entrevista, solo cambiando el encabezado. Al momento de analizar cada subtema, tú puedes ver si este tema lo puedes abordar con una pregunta cerrada, abierta o combinando ambas y formando una pregunta mixta. Depende del tipo de información que desees obtener. Recuerda que para poder analizar la información es más fácil utilizar las preguntas cerradas en tu encuesta. Cuando ya tengas tu cuestionario listo, revisa la ortografía y la forma de presentar las preguntas para que puedas aplicarlo a tu población muestra. Revisa bien tu cuestionario para que no dupliques tus preguntas y estas sean de forma clara y precisa. Listo, compañeros. Preguntas acerca del cuestionario. Básicamente creo que más Bien, de uno ya tenía como eso en la cabeza. ¿O tienen alguna pregunta? Todos saben que son No, preguntas profe, pues. abiertas. Dime, dime. No, está bien, profe. No hay Sí. pregunta. Listo. Recuerden, existen diferentes tipos de preguntas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Dentro de las preguntas abiertas, normalmente las preguntas abiertas tienen un adverbio de pregunta. Los adverbios de pregunta son lo que nosotros también conocemos como WTH, ¿cierto? Esas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿sí? O para qué, por qué. Todo eso son preguntas abiertas, porque permiten que la persona se amplíe en la respuesta. Y tenemos preguntas cerradas. Normalmente las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas, o sea que tienen dos respuestas, sí, no, bueno, malo, 1, 0, ¿sí? Son binarias o dicotómicas. Están las preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta, preguntas de selección múltiple con única respuesta. También tenemos este tipo de preguntas de completar, ¿cierto? Que se puede completar como tal. Y pues existen preguntas híbridas que se pueden combinar como tal, tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas. Listo. Em, si ya todos tienen claro el tema de el formulario, ¿cierto? Cómo se hace un cuestionario o un formulario, pues entonces creo que podemos continuar con el tema. Damos por entendido que, que todos tenemos conocimientos de cómo realizar un cuestionario. Sí, señor. Listo. Sí, Bueno, profe. compañeros, entonces en este momento viene lo rico, viene lo bueno, viene lo interesante, lo amigable, lo excelente. Y es básicamente hablar acerca de algunos temas, ¿cierto? Dentro de todos estos temas, pues vamos a hablar acerca de algunos conceptos. Dentro de estos conceptos vamos a hablar de la contabilidad y básicamente vamos a estar hablando de esa historia, de esa contabilidad. Ustedes tienen un documento de apoyo dentro de territorio, pues que territorio, de Sayuna, que es este de acá, ¿sí? En el cual ustedes pueden encontrar básicamente la historia de los sistemas de costeo como tal, ¿sí? Por aquí estaba, sino es su historia, ¿sí? Donde ustedes pueden encontrar la historia de esos sistemas de costeo. Y ustedes pueden hablar de que los sistemas de costeo de cierta forma son tan antiguos como la cultura o el hombre cultural organizado, ya que de cierta forma nosotros debemos organizarnos y esa organización normalmente se dio a través de pictogramas en los cuales nosotros organizamos nuestras cosechas, organizamos nuestros días, contamos días, noches y organizamos los mismos para poder empaquetarlos, si lo podemos ver así. Los sistemas de costeo como tal, pues hablándolo de este término, contabilidad, pues ya digamos que nos tenemos que referir a la actualidad, ya cuando tenemos un sistema organizado, ¿cierto? Un sistema de control y registro de todo lo que ingresa y sale de nuestra empresa. ¿Debido a qué? A una actividad económica. Contabilidad, cuando yo hablo de empresa, no solamente debemos entender que una empresa es una estructura de cemento y metal en la cual hay por lo menos dos o cinco o 9 o 200 personas. No, la contabilidad puede ser también utilizada para el hogar, ¿sí? El solo hecho de que su empresa hogar funcione, si usted quiere ver funcionar bien su hogar, usted debe aplicar
sistemas de control y registro de gastos y ingresos que sirvan para que usted pueda optimizar su familia. Entonces entiendan que esta parte de la contabilidad es tanto del diario vivir de nosotros como del diario vivir de las empresas. Básicamente, en el diario vivir de nosotros, como personas naturales, nosotros no llevamos una contabilidad, digamos, como minuciosa, a menos de que la DIAN nos llame a declarar renta. Pero cuando estamos como personas naturales, normalmente nosotros sí teníamos un reporte de nuestros gastos y nuestros ingresos muy burdo. Pero la contabilidad de las empresas normalmente sí es un sistema organizado como tal y estructurado. Cuando nosotros hablamos de contabilidad, tenemos diferentes tipos de contabilidad. Nosotros podemos hablar de la contabilidad fiscal, podemos hablar de la contabilidad administrativa, podemos hablar de la contabilidad de costos, podemos hablar de la contabilidad financiera. Realmente, pues dentro de todos estos tipos de contabilidades, ustedes, y me van a disculpar lo que voy a decirles en este momento, ustedes no van a salir siendo expertos en hacer ningún tipo de estas contabilidades. ¿Por qué? Porque voy a ser radicalmente sincero con ustedes. Igual, yo creo que a ustedes les gusta que yo lo haga, ¿cierto? Y es con el módulo que vamos a ver, viendo un trimestre de formación, costos como tal, porque tenemos estipulado de aquí a que se acabe el trimestre, toda la parte de costos. Básicamente nos quedan unas 7 semanas. En 6, 7 semanas nosotros no nos vamos a volver unos tesos en costos como tal o en la parte de contabilidad. Vamos a escalar pinitos. Vamos a hablar un poco de la contabilidad administrativa, vamos a relacionarlo con la contabilidad financiera. La contabilidad fiscal no la vamos a tocar mucho porque literal, pues, si bien es muy importante, pues lo que más vamos a tocar serán como esos pagos o esos impuestos que son de obligatorio cumplimiento, pero pues ya digamos que existen expertos en la parte fiscal como que nos pueden dar ese alineamiento, pero en lo que nos vamos a enfocar literalmente es en esa contabilidad de costos. Pues yo creo que el propio nombre de la contabilidad habla, ¿cierto? La parte fiscal habla acerca de todo el registro contable para los fiscos o para el Estado, ¿cierto? Tanto esa viabilidad del negocio internamente para aportar o contribuir al funcionamiento del gran andamiaje del país como tal. La contabilidad administrativa nos sirve para controlar y tomar decisiones de tipo administrativo gerencial para poder planear en operación lo que va sucediendo. Mientras que la contabilidad financiera nos brinda las herramientas necesarias para que dentro de esa contabilidad administrativa se pueda saber si se dispone el capital necesario para hacer o no hacer ciertas acciones. Ejemplo, dentro de la contabilidad administrativa se pueden tomar decisiones que básicamente pues se deben llevar a cabo a través de una inversión. Siempre se debe llevar paralela a esa contabilidad financiera, porque si no se tienen los recursos, así se tenga la iniciativa de hacer las cosas, no se pueden hacer. Es como cuando usted dice, yo quiero comprarme un Ferrari y me voy a ir a comprar un Ferrari, y sale a la calle y se va a la tienda, bueno, al almacén o el lugar especializado Concesionario, virtualmente, concesionario. concesionario, sí, tienes razón. Te vas para el concesionario y tú dices, venga, véndame un Ferrari. Y lo miran a usted de arriba hacia abajo y le dicen, ¿y usted quién es? Es que usted huele como a, qué pena decir la palabra, guiso. A mí también me dirían lo mismo. Usted huele como raro. ¿Sabe qué? Yo a usted no le vendo. Venga, tengo la plata. Sí, usted tiene la plata. Sí, yo tengo 20 millones de pesos en mi cuenta. Dígame cuánto cuesta. Hombre, no te va a dar. Sí, una cosa es tener la voluntad y otra cosa es tener el soporte financiero de poderlo hacer. Obviamente, algunos de ustedes pueden tener el dinero, pero también existe otros factores y los que conocen de esa marca saben que no solamente es el factor financiero, sino también la imagen de quien está aportando el elemento, ¿cierto? Entonces, generan muchas cosas. Puntualmente nos vamos a ir a la contabilidad de costos. ¿Qué es la contabilidad de costos? La contabilidad de costos es la contabilidad del diario vivir. Es esa contabilidad en la cual nosotros calculamos de manera
de manera concreta, ¿cierto? Calculamos de manera concreta todas esas pequeñas cositas que hacen parte de nuestra operación. Dentro de la contabilidad de costos, nosotros debemos hablar de 3 elementos específicos y son elementos que siempre deben tener ustedes en la cabeza. Y son algo que se conoce como mano de obra directa. Mano de obra directa es todas las personas que intervienen con la producción o la realización del servicio, ¿sí? Tenemos lo que se conoce como material directo. En algunos casos, para algunas empresas se conoce como mercadería y es todo elemento que sirve para la realización de esa función y que se entrega al cliente final. Y tenemos lo que se conoce como costos indirectos de fabricación o CIF, por acróstico, CIF, costos indirectos de fabricación. Y los costos indirectos de fabricación son todo aquello que sirve para el funcionamiento de la empresa, que se retribuye en ganancias para la empresa. O sea, que básicamente procesan o ayudan a procesar el producto o servicio, pero que no es ni mano de obra directa ni material directo. Voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes, cuando ustedes están en la parte transportista, ustedes encuentran una persona que es el que conduce el carro, camión o elemento que va a transportar cierto producto o de pronto pasajeros de un Profe, punto A a un punto B. Dime. ahí podría aplicar el combustible. El combustible estaríamos hablando de un material directo como tal. ¿Listo? Depende del tipo de elemento que nosotros estemos costeando. El combustible puede ser indirecto o no ser indirecto. Ya voy como al ejemplo como tal. ¿Listo? Eh, Hablemos de una empresa de transporte. El transportista que está en el carro o en el automotor y que lleva los elementos del punto A al punto B, realizando el servicio como tal. Esa persona es un costo, pero es un costo de mano de obra directa. ¿Por qué? Porque él interviene directamente con la realización de la operación que se está realizando para poder llevar el servicio. O sea, él es el que con sus manos está realizando la operación. Pero el mecánico que está realizando mantenimiento a los vehículos, porque sin el mecánico el vehículo puede perder toda funcionalidad, tanto desde que usted lo deje sin atención mecánica, pues el vehículo con el pasar del tiempo se va a volver obsoleto y no va a durar tanto como debería o de pronto va a dejar botado el servicio. El mecánico no entra a ser una mano de obra directa, sino un costo indirecto de fabricación. Ahora, depende del tipo de empresa que nosotros estemos analizando. Si nosotros estamos analizando una empresa que hace servicios de mantenimiento, pues entonces, como la razón de ser de esa empresa es prestar servicios de mantenimiento, su mano de obra directa será el de mantenimiento y todo lo demás será mano de obra indirecta, o sea, costos indirectos de fabricación. Ya vamos a ampliar esas terminologías para que ustedes lo puedan tener un poco más claro. De todas maneras, les voy a presentar esta vainita, les voy a presentar en el material del curso que ustedes tienen. Ustedes tienen los elementos, ¿sí? Tienen por acá costos ustedes tienen elementos, pues, de la parte de costos en el material del curso, incluyendo en el material virtual que, esperen, miras por aquí, a ver, a ver, listo. Igual en este material del curso que ustedes tienen como anexo cuando van a entregar la evidencia, este material del curso me pareció muy excelente, porque este material les da ejemplos de básicamente
qué es cada uno de esos elementos, qué son costos indirectos de fabricación, qué es mano de obra directa y qué es mano de obra indirecta. Vamos entonces a continuar con los conceptos. Dentro de la contabilidad financiera y la contabilidad de costos existen diferencias como tal. Pues les voy a dejar esta presentación para que ustedes la vean. No voy a entrar a leer porque me parece pues que hasta ahí está bien, ¿cierto? Nosotros podemos aplicar contabilidad de costos básicamente a todo tipo de empresa, tanto empresa comercial como empresa de servicios, como empresa de bienes como tal. La contabilidad de costos como tal está marcada por la norma internacional financiera como tal y la norma contable, la norma internacional contable. Dentro de estos son libros que guían el correcto accionar dentro de la empresa para realizar todo este tipo de costos. ¿Listo? Vamos a hablar de un concepto importante que se conoce como costo y gasto. ¿Listo? Aquí necesito que ustedes tengan como, obviamente ahí está la respuesta, pero es importante que ustedes lo tengan muy claro en su cabeza. Costo y gasto dentro de la parte contable no es lo mismo. Costo es una cosa y gasto es otra. Cuando nosotros hablamos de costo, estamos hablando de todo lo que yo invierto para que se me devuelva algo de mayores proporciones. O sea, básicamente todo lo que yo invierto para que se me devuelva un ingreso. Si no existe retribución de ingreso, no es un costo, es un gasto. Entonces, mami, usted es muy linda. Usted le dice a su mamá, mami, eh, ¿sabe qué, mami? Yo voy a lavar los platos hoy. Pues digamos que usted lo decía cuando estaba chiquitico. Le decía, mami, yo voy a lavar los platos hoy. O le dice a su pareja, a su mujer, le dice, mamita, yo le voy a lavar los platos hoy. Mamita, no se levante hoy. Es que yo voy a trapear voy a barrerla y voy a trapearla. Usted está muy cansadita, yo le ayudo. Y ella es en su cabeza como, ¿este qué me va a pedir? ¿Este qué me va a pedir? Cuando usted le dice por la noche, le dice, mamita, es que me están invitando a un partido de fútbol, ¿será que yo puedo ir? Porque usted como buen hombre sabe que la que manda en la casa es su esposa. Y entonces la esposa le dice, papito, por allá no me va. Todo lo que usted hizo fue un gasto. Pero cuando ella le dice, ay, papito, usted tan bello, tan hermoso como me tendió las camas, me trapió, me planchó, me lavó la loza, yo como no le voy a decir que se vaya este cachetón hermoso. Todo lo que hizo fue una inversión para retornar algo. Veámoslo desde ese punto y se va a dar cuenta usted que muchas cosas dentro de la empresa son costos y otras son gastos. Eh, Ahí viene algo muy importante que Profe, ustedes, dímelo. profe, sería como haberes y deberes, ¿no? O No, eso porque, es, no, porque, a ver, un costo, pues básicamente es un debe, ¿sí? O sea, es una salida. Normalmente es una salida. Y un gasto también es una salida. Pero son salidas de diferente índole. Por ejemplo, Carlos, ¿usted de qué quiere montar su empresa? Dígame una empresa que quiera montar, así no sea de la parte de transporte, dígamela, cualquiera. sí, transporte personal. No, bueno, listo, transporte de personal. Si no va si no va el gerente, no se puede transportar. Sí, Ah, ¿cómo así? O sí, sea, porque sin gerente usted puede transportar. Sin gerente usted puede pero si transportar. es otra persona de la empresa, Eso, usted no se deja enredar. Hombre, tiene toda la razón. Sin gerente usted puede transportar. Venga, sin la señora que trapea usted puede transportar. sí, claro, también igual. Muy bien. Sin el conductor del carro usted puede transportar. No. No. Entonces, O mire, a menos de que haya otra persona. pero sigue siendo otro chofer.
Sin choferes usted no puede Sí, transportar. Ahora usted perfecto. póngase en este punto. Si yo le pago al chofer, eso me devuelve plata. Sí, también. Claro, Yo le porque pago a si una yo le persona para pago a que me él, colabore. yo le estoy pagando a él un mínimo, dos mínimos o el dinero que le vaya a pagar por el transporte, él me va a trabajar ese día y en ese día va a llevar personas, pues básicamente eso va a ser una retribución para mí. Es correcto, es una Y retribución. si yo no tengo choferes, pero sí tengo el administrador y yo le pago al administrador, por pagarle al administrador me va a entrar plata. No porque no me está transportando a Muy la bien, persona que necesito. muy bien. Entonces, respuesta. Costo es el chofer. Gasto es la niña que trapea o el niño que trapea, el administrador o la administradora. Esos son gastos. Profe, pero es que ¿cómo me va a decir usted que el administrador no me sirve para nada? No, el administrador, claro, le sirve para mucho, pero ese administrador pues hace alianzas comerciales, otras cosas, pero literal, él no toca el Dice producto. la palabra administrar. Eso. Él no toca el producto. Y como no toca el producto, pues entonces sin él sigue funcionando la empresa. Pero con él, básicamente, pues existen más salidas de dinero de la empresa. Mire usted qué es esencial para el funcionamiento de transporte de pasajeros. ¿Qué es necesario para el transporte de pasajeros? Gasolina. El vehículo, el El carro, combustible, El vehículo, el combustible. el operador. Venga, el celador es la necesario. manutención del vehículo. La El manutención celador del no es vehículo necesario no es necesario. para Entonces, el transporte usted de tiene pasajeros, ¿no? eso. Entonces, usted lo que tiene que analizar es, mire esas flechitas que están ahí. Entonces, arriba, lo que es necesario. Sin esto no funcionamos, hombre, sin esto no funcionamos. Y abajo, lo que no es necesario. O sea, ojo, escúchenme que no quiero ser cruel con lo que estoy diciendo. Obviamente el administrador es necesario, el celador es necesario, pero entiendan que sin ellos sigue funcionando la empresa, ¿sí? Si uno de ellos se capacita, sigue funcionando la empresa, ¿vale? El contador en Sí, la profe, empresa entendido. de transporte es necesario. ¿El qué, El profe? contador, Sí, sería el contador. necesario porque es el que Sí, es lleva como necesario los... el control de cuánta plata le ingresa y cuánto se da en gastos del vehículo para saber si es rentable o no la Muy bien, operación de pasajeros. pero, pero entonces no lo vean desde el punto de vista de si sirve para la empresa. Obviamente el administrador sirve para la empresa, el chofer sirve para la empresa, el contador sirve para la empresa, pero estamos hablando de la razón de ser de la empresa. El La razón de contador ser de sirve, pasajero. el contador sirve para la razón de ser que es el transporte de pasajeros. Sí, profe, porque pues igual es el que lleva los cálculos para Sin, sí, sin el que la empresa contador, lleve como, sin el como un contador se estado. podría transportar el pasajero. Sí, también igual. Lo que Entonces él es un lleva es una gasto. contabilidad de ingresos y costo-beneficio, ahí sí, ¿cómo se Eso. dice? Entonces, el contador es un gasto. Básicamente, ¿por qué? Porque si el contador no está, si se incapacita un día, la empresa no se va a parar, ¿sí? La empresa se Mientras, para siempre y cuando el carro esté parado. Un ejemplo. O que es un sencillamente el ejemplo. carro esté, Sí, por eso el conductor esté el contador saliendo para simplemente a es como trabajar. un colaborador. El Excelente. contador es un ¿No? colaborador administrativo, se podría decir. Pues Eso. Sí. no es fuerte Entonces, en el gremio. en este punto es importante que ustedes discriminen entre costos y gastos, porque todo lo que es costos, vamos a trabajarlo a continuación. Los gastos, según, pues según la NIF, ¿sí? La norma internacional financiera, normalmente los gastos se trabajan aparte, ¿cierto? Y se conocen como gastos administrativos, ¿sí? O gastos, o otros gastos, ¿listo? Mientras que la parte de costos, pues la vamos a discriminar muy bien porque es lo que nos interesa. Entonces,
Cuando usted quiera analizar los costos de su empresa, lo primero que usted necesita hacer es saber cuál es la razón de ser de su empresa. Si la razón de ser de mi empresa es hacer empanadas, pues entonces la masa es un costo, el revuelto es un costo, el aceite es un costo, el gas es un costo, ¿cierto? La persona que revuelve el sartén es un costo, ¿cierto? Pero si yo estoy haciendo una empresa de transporte de mercancía, pero tengo un cafetín y ese cafetín es un cafetín donde sirven empanadas, pues la señora de las empanadas no transporta la mercancía. Ella ya no es un costo, es un gasto. Dependiendo del tipo de empresa que yo estoy analizando, las cosas pueden ser costo o ser gasto. Por eso es tan importante usted entender cuál es la razón de ser de la empresa. Si usted no sabe cuál es la razón de ser de la empresa, no la entiende bien, pues entonces usted puede confundir costos con gastos. ¿Listo? Vamos entonces con lo siguiente. Existe una fórmula que dice que ingresos menos costos y gastos es igual a la utilidad o la pérdida. Yo creo que esto es muy transparente para todos, ¿sí o no? ¿Qué son los ingresos? Los ingresos es lo que llega financieramente por la venta de un producto o por la prestación de un servicio, ¿sí o no? ¿Qué es un costo? Pues lo que invierto para devolverse en ingresos. ¿Y qué es un gasto? Lo que invierto operacionalmente hablando para el funcionamiento de mi empresa, pero que no se retribuye, pero que es necesario. O sea, yo puedo decir, no, pues si para una empresa de transporte solamente necesito el transportista, pues entonces ¿para qué voy a contratar a un contador? Y esa no es una respuesta. Contador necesitará, de pronto no tenerlo de planta, de pronto contratarlo, no sé, 2 veces al año o 3 veces al año, ¿cierto? Para que haga los cierres contables, pero usted lo va a necesitar, o sea, va a necesitar hacer ese gasto. Esta fórmula es importante porque dependiendo de si sus ingresos son más altos que los costos y gastos, usted va a tener utilidad. Pero si sus ingresos son más bajos que los costos y los gastos, usted va a tener pérdida. Yo creo que eso es entendible, ¿cierto? Para todos. Si usted le llega de salario más de lo que usted se gasta en el funcionamiento de su familia y en el esparcimiento de la misma, usted va a tener ahorro, o sea, utilidad. Y si usted recibe menos dinero de lo que se gasta en el funcionamiento de su familia y en las salidas con su familia, usted va a terminar endeudado, o sea, con pérdida. Para esto existe una gráfica que se conoce como gráfica de punto de equilibrio en la parte de costos. ¿Listo? ¿Qué es la gráfica de punto de equilibrio dentro de la parte de costos? Aquí no se están involucrando los gastos, solamente los costos. La gráfica de punto de equilibrio dice lo siguiente. Dice que nosotros vamos a tener siempre, qué pena, quito la cámara. Entonces, listo. Entonces, por favor, miren esta imagen por un momentico. Les voy a mostrar aquí unas cositas para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. A ver, listo. Entonces, pluma. Entonces, tenemos aquí algo que se llama costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? ¿Se acuerdan del concepto de costo? Costo es todo lo que yo invierto para que se me devuelva en un ingreso, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de costos fijos, son aquellos costos que yo pago sin importar la cantidad de productos o servicios que yo preste. Pongamos un ejemplo. Si usted tiene una Claro. si usted tiene una flota de carros, póngale que usted tiene 3 carros, 4 carros, 5, 20. Venga, será que es que si yo tengo dos pasajeros, yo compro SOAT para 2 pasajeros, pero si yo tengo 5 pasajeros, compro SOAT para 5 pasajeros. Y si yo tengo 20, SOAT para 20. Y si yo tengo 0, no compro SOAT. ¿Será que eso es así? No, profe. ¿O será que usted coge y usted dice, no, ¿sabe qué? Yo voy a alquilar este
este lugar como tal para prestar los servicios de enrutamiento de pasajeros, voy a alquilarlo, pero si no me vienen personas, pues yo no pago arriendo, ¿no? ¿Yo para qué voy a pagar arriendo? Si aquí tengo los vehículos, pago arriendo, y si los vehículos se van a transportar gente, yo ya no pago arriendo. ¿Será que uno dice esas cosas? No, profe. Entonces, los costos fijos básicamente son aquellos que, prestando servicio o no prestando servicio, usted siempre los paga. Mientras que lo que se conocen como costos totales, ¿sí? Estos costos totales son la suma de dos factores, ¿sí? Costos totales son igual a algo que se conoce como costos fijos, más costos variables por unidad, por las unidades vendidas, por las unidades vendidas. Entonces, qué pena, pero es que estoy escribiendo con el pad mouse del teclado y a veces es complicadito. Entonces, me explico. Estos costos totales son la suma de los costos fijos, que siempre son los mismos. O sea, Alejandro, vas a prestar un servicio de transporte. Ah, bueno, entonces voy a seguir pagando el mismo arrendamiento y voy a seguir pagando lo mismo por SOAT. Venga, vas a prestar dos servicios. Venga, voy a pagar lo mismo por arrendamiento que si prestara uno. Venga, vas a hacer 100 servicios. Venga, así yo haga 100 servicios, voy a pagar lo mismo por el arrendamiento. Hasta ahí está claro. Pero los costos variables son aquellos que se causan solamente si existe una venta de un producto como tal o de un producto como tal. Ejemplo, hablemos de otro tipo de empresas para que podamos como entender que esto no es solamente de la parte transportista, ¿sí? Em, Usted eh, va a producir, no sé, guacamole, usted va a vender guacamole. Entonces, el arrendamiento de su planta de guacamole es un costo fijo. Pero cuando usted vende un sobre de guacamole, pues usted tuvo que comprar un aguacate. Y el costo de ese aguacate es un costo variable. Porque si usted vende 3 guacamoles, si bien usted sigue pagando lo mismo por su planta física, pues literal, usted va a tener que comprar ya no solamente un aguacate, sino 3 aguacates. Y si usted vende 100 sobres de guacamole, pues no solamente tendrá que pagar el arrendamiento, el mismo arrendamiento que pagaba cuando producía 0, 1, 2, 3, 4 o 100, sino que va a tener que comprar 100 aguacates para transformarlos en guacamole. Ese costo variable básicamente es el costo variable unitario. Según las unidades que yo produzca o los servicios que preste, voy a tener un costo asociado a ese servicio. ¿Listo? Nosotros como transporte de personas, ahí que Carlos me va hablando del transporte de personas, pues nosotros el transporte de personas normalmente tenemos estipuladas las salidas de los automotores de manera regular, ¿cierto? En algunas ocasiones tenemos, digamos que por cuestiones de, mm, de hora pico y demás, pues se tienen estipuladas salidas de más automotores. Pero la gasolina que se gasta es la misma. Sea que usted ya lleve 1, 2, 3 o 20 pasajeros, se gasta la misma gasolina. Ahora, existen costos asociados a esos pasajeros que costos asociados a esos pasajeros que solamente se causarán si existe pasajero o no existe pasajero, ¿cierto? Entre ellos, pues estamos hablando muchas veces de la parte de los complementarios o la tiquitería, ¿cierto? Que se utiliza para el mismo. O el seguro de viaje, ¿sí? Que se utiliza para el pasajero. No será lo mismo si tengo 20, tengo 50 o si tengo uno. ¿Listo? Y tengo lo que se conoce como ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos es básicamente el precio de venta, ¿cierto? Ay, Dios mío. ¿Cómo hago para borrar esto? Bueno, voy a seguir escribiendo aquí.
Entonces, básicamente es el precio de ese producto por las unidades vendidas, ¿sí? Por las unidades vendidas. Unidades vendidas. Para aquellos que quieran ser curiosos y buscar en internet, existe una fórmula que relaciona básicamente los ingresos con los costos totales y nos permite sacar este elemento que se conoce como punto de equilibrio. Por cuestiones del mouse y toda esta vaina para poderles hacer como el escrito, pues digamos que los que lo quieran buscar, y para la próxima clase, si quieren, les explico cómo sale, si de pronto quieren encontrarlo, ¿vale? Vamos entonces a hablar acerca de la contabilidad de costos. ¿Listo? Entonces, la contabilidad de costos permite muchas cosas. Dentro de todo, pues, utilizar de manera eficientemente los activos, el dinero, para poder realizar, pues, toda la función productiva. Dentro de la parte de contabilidad de costos, nosotros hablamos de que los costos como tal deberían llevar una fórmula que es la fórmula de Pareto. Costos, a ver, costos. Los costos, a ver, voy a tratar de escribir aquí de manera bonita. A ver, entonces, los costos deberían llevar una especie de fórmula de Pareto, donde los costos deberían ser no menos del 70% de el dinero utilizado en la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque los costos es lo que nos da la papa, lo que nos da el diario vivir, ¿sí? Y los gastos deberían ser no más de el 30% de los dineros dispuestos en la empresa, ¿sí? Imagínese una empresa, una empresa con este análisis, de cada 100 millones que utilice, pues básicamente 70 millones va a ser para su flota de transporte, va a ser para los procesos asociados a esa flota de transporte y el funcionamiento de esa flota de transporte y el 30% para los administrativos, para las secretarias, secretarios, para los contadores, ¿sí? Pero no al revés. Entonces, dentro de esa contabilidad de costos, pues básicamente lo que nos busca es utilizar de manera adecuada los, el dinero como tal, ¿listo? O sí, los activos que tenemos dentro de la empresa. Entonces, los costos se pueden clasificar según su función, según la identificación de una actividad económica, ¿sí? O de un producto, según el tiempo en que fueron calculados, según su comportamiento, según el tiempo en que se cargan o se enfrentan los ingresos, según su importancia en la toma de decisiones, según la relación en la disminución de actividades y según el control que tengan sobre la ocurrencia de los costos. A nosotros nos va a interesar de manera directa es, según su función, según su actividad económica, ¿sí? Y pues digamos que de, por cuestiones de poder prever o de hacer estadística más adelante, será según el tiempo en que fueron calculados y según su comportamiento, ¿sí? Solamente nos interesa esos, pero pues vamos a verlos todos. ¿Listo? Según su función, nosotros tenemos materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Si voy muy rápido, me van diciendo, listo. ¿Qué es la materia prima? La materia prima es todo material o insumo que se requiere para la elaboración de un producto o de la prestación de un servicio. Ese material, pues nosotros lo podemos discriminar en directo e indirecto. Un material directo es el material que literal está en contacto con el cliente final, ¿sí? O se le entrega a ese cliente final. Y el material indirecto no constituye parte de ese producto, pero sí sirve para el funcionamiento de el elemento como tal o del servicio. Tenemos el segundo que se conoce como mano de obra.
La mano de obra está dividida en dos. Está la mano de obra directa, ya les había dicho qué es mano de obra directa, es todas las personas o empleados que están en contacto directo con el servicio y hacen el servicio o hacen el producto o prestan ese servicio. Y la mano de obra indirecta son aquellos que colaboran para la realización de ese producto o para la prestación de ese servicio, pero no hacen el producto ni prestan el servicio de manera directa. En este caso, pues el chofer será mano de obra directa, pero la persona de la taquilla como tal será mano de obra indirecta, dependiendo de si es transporte de mercancía, podemos tomarlo como mano de obra directa, pero si es transporte de personal, es mano de obra indirecta. Y cuando estamos hablando de la persona que hace mantenimiento de los equipos, pues sería mano de obra indirecta, porque él no realiza la función primordial, pero ayuda al funcionamiento de o a la prestación del servicio como tal. Y tenemos lo que se conocen como costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación son mano de obra indirecta, es costo indirecto de fabricación. Esto es un costo indirecto de fabricación, por eso dice indirecto. Mano de obra indirecta es costo indirecto de fabricación. Y ya entonces en costos indirectos de fabricación se suman lo que son los servicios públicos, lo que es el arrendamiento, lo que es el aseo, lo que es el combustible, lo que son la depreciación de maquinaria, lo que es mano de obra indirecta y mano de obra directa, que ya se los expliqué. Pero entonces yo creo que de todo esto, de pronto viene algunas especificaciones. Profe, si yo tengo mi empresa y dentro de mi empresa yo tengo diferenciado la zona administrativa y la zona de transporte de mercancía, ¿sí? O mi SEDI como tal está dividido en la parte administrativa y en la parte ya operativa pues del servicio. Profe, ¿todos los servicios públicos son CIF? La respuesta es no. Pongamos un ejemplo. Imagínese qué sucede, hay formas de calcular esos CIF, ¿sí? Pero digamos que esta es su planta productiva, ¿sí? Y su planta productiva tiene un 30, un 10% de área administrativa. Un 10% de área administrativa. ¿Sí? Un 10% de área administrativa. Y el otro 90% es de la parte productiva, o sea, del servicio de picking, de embalaje, ¿cierto? Todo lo que se vaya a hacer con respecto a el producto, sea la razón de ser de la empresa. Pues entonces, existen formas de costear esos servicios. Una de ellas es acerca de los porcentajes que representan físicamente cada uno de esos lugares. Entonces, si digamos los servicios salieron por 100.000 pesos, ¿sí? Que en ninguna empresa te va a salir por 100.000 pesos, pero pues pongamos un ejemplo sencillo. Si digamos le salió por 100.000 pesos los servicios de toda su empresa, pues entonces 10.000 pesos serán de la parte administrativa y 90.000 pesos serán de la parte funcional, o sea, de los servicios que son costos indirectos de fabricación. Esta parte del 10% serán gastos que serán servicios públicos de la parte administrativa. Ojo, calcular la forma de distribuir los costos indirectos de fabricación es una de las cosas más difíciles dentro de una empresa y por eso contratan personas como Alejandro Castellanos o en su defecto un contador o en su defecto una persona especializada en la parte de costos para poder hacer esa distribución. Porque literal, no solamente, pues no es tan sencillo decir solamente, pues el espacio físico que utilizamos es el 10% de todo y entonces nosotros pagamos en gastos el 10% y ustedes pagan el 90% en costos indirectos de fabricación. No es así tan sencillo, depende del tipo de empresa que estemos trabajando y según em, cómo se haga el cálculo de los costos indirectos de fabricación. Pero pues les quiero dar este ejemplo como para que ustedes vean que
costos indirectos de fabricación son solamente de la parte productiva, o sea, de los que prestan el servicio o realizan el producto. ¿Listo? En ese orden de ideas, si ustedes tienen los servicios de toda una empresa, deberán calcular cuáles son costos y cuáles son gastos. Y esos costos sí son servicios públicos. ¿Listo? Entonces ahí viene un concepto importante, que es que no todo lo que llegue de servicios públicos va a ser costos indirectos de fabricación. Algunos van a ser gastos administrativos. Dentro de la parte de arrendamiento, ¿sí? Pues depende. Si usted tiene toda una bodega para el servicio que usted está prestando y no tiene parte administrativa dentro de esa bodega, pues literal, toda la bodega será un costo, pero no quiere decir de que siempre sea así. Normalmente nosotros tenemos parte administrativa y parte operativa dentro de nuestras instalaciones, y es importante también contemplar eso. Ojo, en un CEDI, la persona que hace la parte del Estoy en etiquetado, clase otra del vez. picking, de la organización y demás, es un costo, ¿sí? Todos los que hacen esa parte del almacenamiento son costos, ¿listo? En el CEDI como tal. Entonces, pues si tenemos un CEDI, pues básicamente una bodega, un arrendamiento como tal, en arrendamiento, pues ese será nuestro, eso podríamos tomarlo como un costo indirecto de fabricación. Conceptos importantes, este de acá, depreciación. ¿Alguno de ustedes ha escuchado este concepto? Depreciación. Sí, profe, es como el desgaste natural de las máquinas o objetos que tenemos en las empresas. De Excelente, evaluar. excelente. Entonces, ¿qué es la depreciación? Ahí vienen dos conceptos más. La depreciación es la pérdida de valor de un activo con referente al tiempo. Y entonces ahí viene, profe, ¿qué es un activo? ¿Cierto? Un activo es todo aquello que es fácilmente convertible fácil o difícilmente, pero pues que se puede convertir en dinero líquido. En ese orden de ideas, pues si usted tiene un celular en su casa, así sea ¿cómo es? Un Alcatel de esos viejitos, así Una flecha. sea una flecha de esos, ¿cierto? ¿Cómo es el 1100, ¿cierto? Así sea el 1100. Eso, pues, es un activo que usted tiene. Obviamente, ese activo ha perdido valor con referente al tiempo. Y muchas veces usted dice, ese 1100 no sirve para nada. Claro, o no cuesta nada, ¿sí? Y eso es claro, no cuesta nada porque en este momento contablemente usted dice, ya le saqué el gusto que le iba a sacar, ya básicamente pues está tan desgastado que pues nadie me va a dar mucha plata por él. Pero de cierta forma usted sale a vender ese 1100 y le pueden dar 2.000 pesos por él, ¿sí? Entonces, la depreciación, que es la pérdida de valor de un activo con referente al tiempo, que es esto que se llama depreciación, básicamente existen diferentes formas de calcularlo. Y para eso existe algo que se conocen como las tablas de depreciación, ¿sí? Tabla de depreciación de activos. Tablas de depreciación de activos. Eso no lo tengo aquí en la presentación porque pues eso usted coge y usted se va para Google y usted dice tabla de depreciación de activos, ¿sí? Hijos. Ujú. Y entonces usted coge y usted lee por acá. Entonces usted dice, ¿A cuántos años? venga, ¿cuántos años? Que por aquí a ver si está. Entonces usted dice, ¿cuántos años tiene un activo? Entonces usted dice, venga, una planta, una construcción, una edificación, ¿sí? Un personal, una planta, un equipo de cómputo, ¿sí? Muebles y enseres. Obviamente esta es una discriminación muy tosca, porque pues realmente no está como muy completica que digamos, ¿sí? Pero vamos a otra que sea como más grandecita, a ver por acá, ¿sí? Entonces por aquí, entonces, venga, los terrenos, las edificaciones. No, esto sí. Bueno. Entonces que usted coge y usted se da cuenta
usted se da cuenta, usted dice, los equipos de cómputo pueden tener una vida útil, en este momento la vida útil se les da una vida útil de 3 años normalmente, de 3 a 5 años. Venga, ¿cómo así? O sea que un equipo de cómputo en 3 años ya no vale nada. La verdad es que la tecnología se deprecia muy rápido. Entonces usted puede decir, no, pues eh, literal, pues entonces, pues en 5 años, ese equipo de cómputo o en 3 años, en algunos casos, ese equipo de cómputo ya no va a valer nada. Profe, pero es que yo tengo máquinas en mi empresa que se deprecian, ¿sí? Porque la maquinaria del equipo tiene pues la maquinaria como tal, cuando nosotros hablamos de máquinas, ¿sí? Equipos de cómputo, mire aquí, 4 años, en este caso, pues está ahí, ¿sí? Yo tengo equipos, maquinaria de equipo, que básicamente me dice que tengo una vida útil de 8 años. Profe, imagínese que en mi empresa llevamos utilizando esa maquinaria 15 años. ¿Qué es lo que pasa? Pasa algo muy sencillo. Listo. La depreciación sucede para poder disminuir de cierta forma impuestos en las empresas. Pongamos un ejemplo. Usted coge y usted dice, le dice al gobierno, le dice, gobierno, voy a hacer una inversión de 5.000 millones de pesos. Ah, mijo, muchas gracias. 5.000 millones de pesos. Y viene la DIAN y le dice, ¿cómo así? Usted tiene activos por valor de 5.000 millones de pesos. Entonces págueme impuestos por valor de 5.000 millones de pesos. Pero usted le dice a la DIAN, sí, se los pagó este año, pero el próximo año no va a valer 5.000 millones de pesos. Digamos que la depreciación, pongámosle que es un equipo de cómputo, ¿sí? O un mueble en ser, ya no es a 5 años. Entonces usted le dice a la DIAN, el próximo año ya no va a valer 5.000 millones de pesos, sino que va a valer 4.000 millones de pesos. Venga, pero ¿cómo así? Si es que en un año contable, la depreciación de ese equipo perdió 1.000 millones de pesos de depreciación. Por eso se toman esos tiempos de depreciación o esos cálculos de depreciación. Porque si nosotros dijéramos en nuestras empresas que todo lo que compramos es eterno y nunca se desgasta, contablemente tendríamos que entregar informes que dicen que tenemos esos elementos que literal los tenemos y que valen lo mismo que cuando estaban nuevos. Y van a venir y nos van a decir, mijo, si tiene tanto, y ha amasado tanto, págueme proporcional con respecto a eso. Y la realidad es que no. Normalmente eso se va depreciando. Eso es una razón de la depreciación. La segunda razón de la depreciación, y que es importante tenerlo en cuenta, es que la depreciación genera un bolsillo o una amortiguación de capital para que cuando usted termine de depreciar ese activo, usted pueda adquirir otro activo de los mismos o mejor o de pronto iguales condiciones a través de esa amortización o de ese ahorro que usted fue haciendo, porque básicamente esa depreciación usted la tiene que cargar a su producto o a sus servicios. Entonces, si su depreciación es mucha, usted tendrá que cargar esa depreciación a sus productos, por tanto sus productos van a valer más. Y usted a través de ese valor de más, usted va a sacar poco a poco como lo que debía tener de dinero para poder solventar esa depreciación y al final usted va a poder hacerse de un producto, bueno, perdón, de un elemento, de un activo de iguales características, pero nuevo, para usted poder reemplazar ese activo viejo, ¿sí? Digamos que por este lado, pues también podríamos estar hablando de la parte de aseo, de la parte de vigilancia, pues ustedes saben que si es el aseo de la parte directa que habla de la razón misional de su empresa, pues será un costo, si no será un gasto. ¿Listo? Segundo ítem, según su función. Entonces, según su función, nosotros podemos tener gastos, podemos tener costos, ¿cierto? O podemos tener gastos administrativos y podemos tener gastos de distribución y ventas. Profe, ¿todas las empresas tienen gastos administrativos? Sí,
Profe, ¿todas las empresas tienen gastos de distribución y ventas? Sí. Profe, ¿y si es una empresa de distribución, tiene gastos de distribución? Sí. Profe, ¿y si es una empresa comercial o se hace publicidad y todo, tiene gastos de venta? Sí. ¿Por qué? Porque una cosa es usted prestar el servicio de distribución. Si usted presta el servicio de distribución a un tercero, eso será un costo. Pero cuando usted tiene que prestarse a sí mismo un servicio de distribución donde no va a recibir ninguna retribución, eso es un gasto. Cuando usted hace publicidad para otros y les cobra por realizar la publicidad o por vender o por promocionar o por hacer estudio de mercados, usted le vende esos servicios a otros y le pagan a usted por esos servicios, usted dice que usted tiene un producto que es de ventas y tiene costos asociados a esas ventas. Pero cuando usted tiene que publicitar en Facebook sobre su empresa de publicidad, pues usted no le están pagando por eso, usted lo está haciendo por usted mismo. Entonces, ahí no es un costo, sino un gasto, porque usted lo está haciendo para usted mismo. ¿Listo? Entonces es importante entender que hay actividades que se causan en las empresas y que son para ellos mismos, y esas son gastos como tal. Normalmente, los gastos administrativos y los gastos de distribución y ventas son los elementos distintivos de estos puntos. Entonces, según su función, tenemos costos que ya los vimos, gastos administrativos y gastos de distribución y venta. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Compañeros, No, profe, no. listo. Ya les voy, ya les dejo con este. Entonces, tenemos adicionalmente, según pues la actividad, departamento o producto, ¿cierto? Entonces tenemos costos directos y tenemos costos indirectos. Ya los hablamos, entonces no, pues no me voy a poner como a hablar acerca de ellos, ¿sí? Pues ya sabemos que los costos directos pues son mano de obra y son material, ¿cierto? Y los costos indirectos de fábricas y los costos indirectos son material indirecto y mano de obra indirecta más todo lo que son CIF, ¿cierto? Según el tiempo en que fueron calculados, nosotros podemos tener costos históricos o costos predeterminados. ¿Qué son los costos históricos? Venga, yo me dice a mí Alejandra, me dice, profe, es que yo voy a montar mi empresa de transporte de personas. Y entonces ya lo tengo organizado, voy a hacer esto, esto y esto y esto. Y como yo soy tan tesa y estoy empapada con todo lo de la empresa en la que trabajo, yo ya sé cuánto ellos se gastan cuánto ellos utilizan, costean normalmente en personal, en el vehículo, con los mantenimientos, con la gasolina y con todo. Ya yo tengo eso como muy metido en mi cabeza. Entonces, profe, pues a través de esos costos yo voy a calcular pues el funcionamiento de mi empresa, ¿sí? Entonces, básicamente, pues usted está utilizando algo que se conoce como costos estimados, ¿cierto? O o costo estándar, ¿sí? A través de algo que usted ya conoce, usted está estimando la realización de su función. Pero usted me puede decir, no, profe, yo desistí de realizar mi propia empresa y lo que quiero es mirar una proyección porque la empresa en la que trabajo va a llevar una flota nueva. Y entonces esa flota nueva va a ser de 10 automotores. Y esos automotores son iguales a los que ya tengo allá. Y entonces usted puede decir, venga, tengo unos costos históricos de 100 automotores que ya tengo, más 10 que me llegan. Pues entonces, como ya tengo esos costos históricos, pues yo puedo estimar, ¿cierto? Yo puedo proyectar los costos de lo que voy a gastar en esos, pues lo que voy a utilizar en dinero de esos 10 automotores que me llegan. Entonces, ahí para esos dos ejemplos, básicamente estoy utilizando lo que se conoce como costos predeterminados. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de los costos históricos, ¿sí? Normalmente para que algo sea histórico necesito tener un reporte, ¿sí?
necesito tener una documentación, un reporte o documentación. Normalmente esa documentación es la documentación legal que uno lleva. Entonces, literalmente usted puede llegar a una empresa, pues una empresa que ya esté en funcionamiento y usted puede decir, venga, ¿cómo fueron sus ingresos el mes pasado? ¿Cómo fueron hace 15 años? ¿Cierto? ¿O cómo fueron hace 3 meses? Y a través de esos costos que ya sucedieron, hacer, usted puede, usted puede hacer estimaciones hacia futuro. Y usted puede realizar el costeo de productos vendidos y puede hacer el costeo de productos que se estén realizando. Igual puede estimar como tal el costeo de los servicios, ¿listo? De los servicios prestados, sea en el periodo actual como en los periodos pasados. Mm, en algunas empresas, sí, de pronto algunos puedan darme fe de lo que estoy diciendo. En algunas empresas no se paga los recargos perdón, las bonificaciones, que son salario variable, no se pagan de manera, digamos, causada. O sea, hoy terminaste el mes y entonces te estoy pagando la bonificación por tus ventas este mes. Normalmente lo hacen al mes siguiente. Y la razón es que normalmente la empresa se proyecta en esas bonificaciones. ¿Y cómo se proyecta en esas bonificaciones? Lo que dice es, pues pago las bonificaciones del mes actual el próximo mes para de esa forma entender pues que puedo planear todo mi andamiaje financiero para poder pagar de manera organizada. ¿Listo? De acuerdo a su comportamiento, tenemos costos variables y costos fijos. Ya también lo expliqué, que es un costo variable y que es un costo fijo. ¿Listo? De acuerdo al tiempo en el que se cargan o se enfrentan los ingresos, tenemos los costos de periodo y los costos de producto. Tenemos, de acuerdo a la toma de decisiones, tenemos los costos relevantes y irrelevantes. Tenemos, de acuerdo a la disminución de actividades, tenemos los costos evitables y los costos inevitables. Y de acuerdo a la ocurrencia de los costos, tenemos los costos controlables y los costos no controlables. ¿Listo? Aquí hay un pequeño resumen, pues, de esto mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿cierto? Pues aquí lo vamos a hacer con una empresa, ¿sí? De, de producción y comercialización de juguetes, ¿sí? Entonces, viene así. Necesitamos saber según su función cuáles son mano de obra directa, mano de obra indirecta, costos indirectos de fabricación. Obviamente aquí ya está, mano de obra indirecta, pues ya está estipulada. Material consumido, pues ya está estipulado, ¿sí? Ya entonces tendríamos que comenzar a organizar los otros elementos. Yo les quiero mostrar, pues aquí este ejemplo, pues digamos que me gustaría pues que lo trabajáramos más para la siguiente sesión, porque pues ahí ya está, ya digamos que podemos como mirar a ver que si se ha entendido bien el tema. Igual aquí en el documento que tenemos de Desayuna, que es este documento, me parece mucho más enriquecedor este documento que el material del curso. También se los voy a mandar por WhatsApp, ¿sí? Este documento, pues básicamente también tiene muchos ejemplos, muy chévere. Por ejemplo, aquí nos está hablando acerca de costos y gastos y nos muestra básicamente cuál es la diferencia entre costo y gasto y nos relaciona, pues, digamos que con un ejercicio práctico. Entonces, podemos realizar este ejercicio que me parece que es enriquecedor. Entonces, Profe, una pregunta. dime. Lo que pasa es que estoy ingresando a Sayuna y no aparece actividad 5 y 6, aparece 7 y 8. No Y aparece. voy a mirar dice guía 4, no aparece guía, no aparece en la guía de investigación de la 4. Ah, bueno, no, entonces déjame, yo ahorita lo reviso y le resuelvo ahí mismo, listo.
Ah, bueno, sí, señor. Era Entonces, solo eso, profe. Gracias. cojamos aquí entonces. Servicios públicos de la planta de producción sería costo o gasto. Eh, Pero un costo, costo, ¿no? Un costo. Sigamos por aquí, depreciación de maquinaria y equipo. Costo o gasto. eso sería un gasto. De- Ahí viene algo. Depreciación de La maquinaria y maquinaria, pues como es Hace maquinaria parte, y hace equipo, pues parte. estamos hablando de lo que sirve para realizar el servicio Ese o sería un realizar el costo. producto. O sea que mm, es un costo. un ¿Listo? costo. Sí, Sí, señor. Arrendamiento del local comercial. Costo. Depende del tipo de empresa. sí, también. Si mi empresa es una empresa, es el éxito, ¿cierto? Pues, hombre, obviamente, pues la superficie será un costo. Pero si mi empresa es de producción de carritos de balineras, pues el lugar donde voy a vender los carritos de balineras es un gasto, Arrendar. no es un costo. ¿Sí? Em, Aquí, impuesto de renta. Sin el Es un impuesto de gasto. renta es un gasto. Es un gasto. Listo. Em, Papelería, cafetería y útiles de aseo. Es un gasto. Es un gasto. Venga, profe, pero si es el cafetín de los empleados de producción, es un costo. Pero Ahí pues sí, digamos que porque la forma en la que lo ponen aquí es un gasto. Salario de la secretaria del gerente de planta. eso sería un La, costo, sec- profe, esto es de la planta. pero es la secretaria Ah, ok. del gerente, Sí, ¿sí? Es más, hasta el gerente es un, ca- es un es gasto. un gasto, ¿sí? Publicidad. Eso es creería yo que era un costo, profe. Si yo hago publicidad, Depende de la empresa, gano profe. más. Depende, si mi empresa es de publicidad, pues Publicidad, será un claro. costo. Pero si mi empresa es de transporte de mercancía, la No es publicidad un es un gasto. gasto, Sí. ¿sí? Intereses corrientes por sobregiro en mora, es un gasto, ¿listo? Sí. Entonces, por ejemplo, miren que aquí, si ustedes han tomado nota, existen un sinnúmero de preguntas que se pueden hacer dentro de ese formulario, ¿sí? Dentro de todo eso. Entonces, hasta aquí hemos visto parte de esta estructura, ¿sí? Igual, pues yo les voy a mandar a ustedes como todo el documento, pues los documentos que están ahí en Territorium como tal. Eh, Quisiera como tocar un tema adicional, si voy a adelantar un poquitico la presentación, ya digamos los que quieran estar para la siguiente, pues aquí está la respuesta del ejercicio, ¿sí? Aquí está la respuesta del ejercicio, como para que lo puedan ver, ¿sí? Eh, Quisiera adelantar este temita porque me parece muy importante. Si bien yo tengo una planeación, digamos que es muy larga para la realización de esto, el día viernes vamos a tocar lo que se conoce como nómina y prestaciones. Listo. Vamos a hablar acerca de esta parte del componente de nómina y prestaciones y vamos a tocar todos estos ítems que si quieren ustedes pueden leerlos. Como tal, yo les voy a pasar la presentación completa del documento, pero el viernes voy a tocar con ustedes esta parte de nómina y prestaciones. A algunos les puede interesar, como para que ustedes sepan cómo, cómo se liquida una persona, cómo se le paga a una persona, qué se debe tener en cuenta, qué se puede ahorrar como empresa, qué tiene que pagar como empresa, qué no tiene que pagar como empresa. Pero no los quiero ahogar como con más terminología, porque si no, pues entonces se vuelve esto de pronto un poco como fatigoso. ¿Listo? Entonces vamos a dejar ese ítem
nómina y prestaciones sociales, ¿sí? Miren que aquí están los costos fijos, costos variables, ¿sí? Obviamente aquí van a tener otras palabras de explicarlo, todo lo que yo les explico pues es en mis palabras, ¿vale? O para que ustedes lo puedan tener. Em, a ver, por acá, aquí ya hubiéramos avanzado bastante sobre este documento. Em, sí, pues básicamente lo que nos resta sería como esa parte de, ya hablamos también de los gastos, nos falta hablar de los inventarios y nos falta hablar acerca de la nómina como tal, listo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, para la próxima para el viernes, pues realizamos esto, hablar acerca de inventarios y realizar la explicación acerca de la parte de nómina. Voy a adelantar un poquitico esta presentación. Saben pues que aquí está todo, pues aquí está toda la planeación de la sesión, pero pues ya lo tocamos para la próxima clase. No quiero como que de pronto ustedes quiero primero que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer. Entonces, la actividad que vamos a realizar se conoce como cuestionario sobre tipos de costos. Y básicamente dice que a partir del material de costeo de la operación, que es este material que les mostré aquí, si a partir de este material y a partir de este material, que los dos se los voy a mandar al WhatsApp para que lo tengan, a partir de estos dos materiales, ustedes deben elaborar un cuestionario para el cual investigará, analizará para poder dar respuesta. Entonces, usted va a construir un cuestionario y va a dar respuesta a ese cuestionario. Hablemos de parámetros del cuestionario. Listo. El cuestionario debe tener por lo menos unas 40 preguntas y 40 respuestas. Dentro de esas 40 preguntas y esas 40 respuestas pueden ser preguntas de selección múltiple con única respuesta, preguntas abriendo, preguntas abiertas, preguntas cerradas. Usted mirará cómo las va a colocar. Profe, ¿sirve una pregunta como eh, ¿qué es costo? Sí, sirve esa pregunta. Profe, ¿sirve otra pregunta que sea como ¿qué es gasto? Sí. Profe, ¿sirve una pregunta como ¿cuál de los siguientes es un costo fijo? Y entonces usted coloca arrendamiento, em, agua embotellada, gasolina, eh, chofer. Pues entonces, entonces ese es el arrendamiento. Profe, ¿sirve ese tipo de preguntas? Sí. De ese tipo de preguntas, usted me va a hacer 40 preguntas. 40 preguntas enfocadas en 10 preguntas, 10 preguntas enfocadas en lo que es, pues básicamente las contextualizaciones, o sea, todo esto que les presenté por acá, ¿sí? Pues, perdón, 20 preguntas enfocadas en esta parte que es la parte de contextualización, ¿sí? Que es sobre contabilidad, sobre los tipos de contabilidad, acerca de ingreso, gasto, punto de equilibrio, eh, tipos de, tipos de costos, costos fijos, costos variables, costos directos, costos indirectos, mano de obra directa, mano de obra indirecta, costos indirectos de fabricación, usted se inventa las preguntas. Listo. Y sobre nómina, 10 preguntas. Y sobre la parte de inventarios, 10 preguntas. Básicamente sería eso. Profe, ¿tienen que ser 40? Pues usted puede hacer menos. Pero obviamente, pues depende de la calidad que usted le dé, ¿cierto? Si son muy sencillas, pues haga las 40. Si usted le va a meter pues así como cositas, digamos como una apariencia bien bonita, bien lustrosa, usted va a presentar un trabajo bien bonito, haga 30 preguntas, no hay problema. Profe, quiero hacer más preguntas, las puede hacer. Recuerde, hace el formulario y después del formulario colocar las respuestas a esas preguntas. Básicamente, esta actividad es como tomar nota, como usted estudiar y tomar nota y construir preguntas para darle respuesta. ¿Listo? Entonces,
sigo por acá. Entonces, esa es la actividad a realizar. ¿Listo? Básicamente, esa es la actividad. Preguntas acerca de la actividad. Listo, profe. 20 preguntas con respecto a, bueno, hacer un cuestionario y cada cuestionario con 20 preguntas con respecto a, qué pena, profe. A ver, son 40 preguntas. Las 20 iniciales son acerca de los conceptos básicos que les di en esta sesión, ¿sí? Que lo pueden complementar si quieren con este documento que está acá, que es, que es este que está acá, que hasta tiene sus propias preguntas y respuestas, miren, que son los activos fijos. Entonces ustedes pueden tomar de aquí o pueden construir su respuesta. Es importante que construyan por lo menos parte de la respuesta. ¿Listo? Igual también pueden tomar de acá, porque En miren que total, aquí están los elementos a profe, en considerar total y son, aquí está profe, pues básicamente, dime, profe, en total son 40 preguntas. en total son 40 preguntas, 40 respuestas, pueden ser menos. ¿En qué se basa en que sea menos? Pues ya si usted le va a enfocar a la presentación del documento, puede hacer hasta 30, 25 preguntas, no tengo problema. Siempre y cuando usted le esté dando calidad al documento. Si usted va a realizar el documento con las preguntas y así como si fuera un diario de apuntes, pues básicamente coloque las 40 preguntas y las 40 respuestas. Listo. Igual, por preguntas no se van a quedar, porque tanto en este documento como en el otro documento, como en la presentación, existen bastantes conceptos de los cuales pueden sacar preguntas y pueden sacar respuestas. Listo. Ok, profe. Entonces, eh, básicamente sería eso. El material del curso se conoce como costeo de la operación. También, pues, este documento sí no se los puedo, ese sí no se los puedo mandar, pero voy a mirar a ver qué es lo que pasa con el link, a ver si de pronto es que está oculto y se los pongo visible. Listo. Instrumento de evaluación no tenemos, ¿vale? Por eso básicamente, pues, estoy tomándoles que sea por favor me colocan la bibliografía, pues que sea un tipo de documento, o sea, básicamente que tenga portada, me pueden colocar el cuestionario como tal, obviamente cuestionario de preguntas, después me colocan las respuestas y por último me colocan la bibliografía. Con eso es más que suficiente para que yo les dé a ustedes el aprobado. Listo. Recuerden, si usted se va a tomar el tiempo de leer, de sacar unas preguntas bien chéveres, pues tratando como de entender, de racionalizar todo lo que usted está aprendiendo, si usted lo va a hacer así, por mí no hay problema de que haga 25 preguntas. Pero si usted va a tomar y parafrasear diferentes cosas que estén tanto en los cuestionarios como, perdón, en los documentos como en la presentación, pues entonces haga las 40 preguntas. Listo. Aquí está, la evidencia se manda por este link que es de la actividad de aprendizaje 6, cuestionario sobre tipos de costeo, que es el que está acá. Igual yo ahorita miro qué es lo que pasó con ella. Aquí está pues el link también de bioevidencia para acceder a este material que yo les abrí aquí. Este no está en el material del curso, este está cuando ustedes ingresan a este link que está acá. Dice clic para acceder al anexo. El anexo es ese, el que les estaba mostrando. Ya, básicamente, digamos que vamos a dejar la parte de inventarios y nómina para el día viernes, para que pues tengamos como, para no volver como muy ladrilludo esto, ¿cierto? Compañeros, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Pueden ir haciendo las preguntas de los apuntes que vayan tomando o en su defecto pueden ir leyendo el material y pueden ir sacando apuntes de preguntas, pueden ir leyendo y diciendo, esta es una buena pregunta, la puedo hacer yo y puedo responderla según lo que entendí y puede construir su propio formulario. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes, compañeros. Profe, No, ¿el profe, cuestionario tiene ya algún apareció. formato en especial? Pues el
cuestionario como tal, pues el formato es el que les coloqué, el que les compartí en la parte primera. Adicionalmente a eso, debería tener pues la portada como tal, ¿cierto? Portada de lo que va a hacer, ¿cierto? Es una hoja de portada, después comienzan con el cuestionario debe tener la temática. La temática que ustedes van a hacer, pues básicamente son fundamentos o conceptos de costos como tal, esa puede ser la temática, ¿sí? Y deben comenzar con, básicamente con la población que ustedes van a atender, pues la población serían ustedes mismos, entonces puedes colocar estudiantes de gestión integral del transporte y después ya comienzan las preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, hasta que terminen el derrotero de las preguntas. Tratando de que esas preguntas, pues usted las formula y las responde, ¿sí? Entonces usted formula pregunta, responde pregunta. ¿Cómo puede irlo haciendo? Si en el transcurso de la sesión usted tomó apuntes de, por ejemplo, yo no sabía que gasto era esto y entendí que es esto, pues entonces puede escribir la pregunta, puede consultar de pronto un poco más si le quedó dudas y puede responderla. Entonces usted hace primero el cuestionario de las preguntas, después hace la respuesta de esas preguntas aparte, no hay es pregunta-respuesta, sino preguntas, todas las preguntas primero y después numeradas las respuestas abajo. Y por último, la bibliografía, de dónde tomó pues la información para poder realizar esas preguntas. Si usted se fue para una página en la cual estaban un número de preguntas y respuestas, pues entonces coloque esa página. Y básicamente pues pues porque yo normalmente lo que hago es que en algunos trabajos cojo, corto y pego y coloco en internet. Y pues me doy cuenta si de pronto lo tomaron de algún lugar. Pues entonces, si eso sucede, pues mejor coloque la bibliografía y si toma la pregunta, respóndela en sus palabras, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo puedo utilizar este documento y yo puedo decir, en este documento hay muchas preguntas. ¿Qué son los inventarios? Entonces usted puede decir, pues inventario, en palabras de Alejandro, inventario es todo activo físico que necesita control en una empresa. Ah, bueno, pero si usted va y lee la respuesta que dice, el inventario es un conteo que permite identificar plenamente las cantidades y valores. Pues yo sé que esto, pues es del libro, ¿cierto? Pero la respuesta que di es mía, ¿sí? Entonces usted construye su cuestionario y responde, ¿sí? Obviamente el cuestionario no solamente debe tener este tipo de preguntas, puede tener preguntas cerradas, puede tener preguntas de selección múltiple. Usted puede, por ejemplo, decir cosas como, no sé, los costos fijos, los costos fijos eh, se incrementan al incrementar la producción o los servicios prestados, ¿sí o no? Esa es una pregunta. Sí. Y después usted coge y abajito me coloca no. Pero no me tiene que escribir no porque son costos fijos. No, la respuesta es no, porque como era una pregunta cerrada, pues simplemente coloca no y ya. Y si fuera así, pues coloca sí y ya. ¿Sí? Entonces es cuestionario de preguntas, las 40 preguntas, o bueno, ya digamos según, pues digamos el tiempo que le esté dedicando, 40, 30, ¿cierto? Y abajo le coloca ya las respuestas y la bibliografía de donde las tomó. Listo. Entonces, Profe, otra dime. preguntita. Usted decía que las 20 primeras eran de conceptos básicos, ¿sí? De lo que vimos Sí, hoy en teoría. Y las sí. otras 20, profe. Las otras 20 son 10 de la parte de nómina y 10 de la parte de inventarios, ¿sí? Entonces, dentro de la parte de nómina hay muchas cosas que uno puede ver. Por ejemplo, una pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta. Uno puede decir, ¿cuáles son los elementos, cuáles de estos elementos pertenecen a los parafiscales? Y entonces usted coloca Ah, salud, pensión, ARL, ah, em, eh, cada compensación. la caja de compensación familiar, el SENA. Y entonces esa es una pregunta. ¿Sí ve? Entonces,
toda esta parte de nómina y prestaciones sociales, que es la que no les, pues la que vemos para la próxima, que está por acá, ¿sí? Existen muchas preguntitas, ¿cierto? Entonces, uno puede ir con ellas, ¿cierto? ¿Cuál es el porcentaje que tiene que pagar el empleador Del por SENA. la salud de su empleado? ¿El El 4. 10%, el 2%, el 4%, el 8,5%? Entonces, como es el empleador que debe pagarle al empleado, sería él 8.5. 8,5, 8.5. ¿cierto? Ujú. Eh, Pueden haber otras preguntas, por ejemplo, cosas que uno, que de pronto les voy a explicar. Em, en todos los empleados de Colombia, si se ganan hasta 4 salarios mínimos legales vigentes, más de 4 salarios mínimos legales vigentes, tienen que pagar el Fondo de Solidaridad Pensional. Pues sí. Entonces, sí, no. Em, eh, los empleados de todos los empleados a nivel todos los empleados a nivel nacional tienen que ser solidarios con la estampilla, no sé, la estampilla Celestino Mutis, por decirlo así. Sí. Entonces, sí, no. Entonces, ya usted lo coloca ahí. Ahí, pues, aquí como paréntesis, en Sí. algunos municipios, según el tope de salario que usted tiene, en algunas ocasiones usted tiene que pagar, usted tiene un impuesto sobre su Impuestos. salario, dado justamente por ayudas a centros o planteles educativos. Y eso se da, por ejemplo, en Antioquia, pero aquí en Manizales no se da, ¿sí? Dependiendo del lugar del país que usted esté, ¿sí? Ok. Entonces, es una buena información, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, qué chévere, ¿cierto? Entonces, ya hay muchas cositas, ¿sí? Por ejemplo, todo empleador tiene que pagarle a su empleado ICBF, SENA y EPS. Y entonces uno Y coge y uno dice, no o sí. Hay veces en que hay cosas que un empleador puede no pagar, ¿sí? ¿Cómo que no pagar? Sí, es que tiene menos de diez empleadores, perdón, tiene menos de 10 empleados, todos con un salario, con un contrato a término fijo, y básicamente, pues, es un salario perdón, todos tienen un salario mínimo legal vigente y tiene máximo 10 trabajadores. Entonces, se puede ayudar, pequeña ¿sí? empresa. Ujú. Entonces, ¿cómo se ayuda? Pues existen algunas cosas que permite el gobierno para poder ayudar a esos empresarios para que no tengan que sacar tanto dinero, ¿sí? Y como unos Por alivios, sus ¿cierto? empleados, ¿sí? Como unos alivios. Entonces, hay muchas cositas que existen, ¿sí? ¿Cuántos tipos de contrato laboral Existen. existe? Sí. Entonces, ay, venga, existen tantos, ¿sí? Ok, Venga, parte del contrato. preguntas, como cuáles, como dónde se ven las políticas laborales que rigen a Colombia? Ah, en la Constitución Política de Colombia. Mm. Ah, no. En el Ah, Código Civil del Trabajo. en el Código Sustantivo del Trabajo. Sí. Entonces ya usted ya tiene preguntas, ¿sí ven? Entonces, hay muchas cosas. Es que realmente es muy fácil construir el Sí, derrotero de preguntas. mucha información también. Sí, entonces por eso les digo, para el viernes dejamos estos ítems. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? Profe, con respecto a lo que va a hacer, qué pena, profe, con respecto a lo que va a explicar el viernes, ¿también va a dejar trabajo, profe? No, 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 no es para hacer trabajo, es simplemente para que hagan este trabajo. Ok, para ¿Listo? complementar el Sí, que dejaste el día de hoy, profe, ¿sí? sí, 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 es básicamente eso. No es para más trabajo, sino para que, pues es como para darles la clase, para que ustedes entiendan los conceptos. Pero si ustedes quieren leer el Ok, material, pueden leer el material y sacar las preguntas de acuerdo al material, no hay problema.
Listo. Ok, profe. Listo, profe. Yo de todas maneras, esta presentación se las paso ahorita, se las mando al WhatsApp y les paso los dos, pues el documento, listo, el documento que les tengo. Preguntas, dudas, inquietudes. Listo. No, Los profe, escucho. ninguna. Listo, ¿no? Entonces, Profe, que ya. Dios los bendiga y Claro. que estén Gracias, muy profe. bien. Y Gracias, feliz profe. noche. Feliz noche. Cualquier cosa, atento al WhatsApp. Claro que sí. Gracias, profe. Feliz noche. Dios los Profe, mil bendiga. gracias. Buenas Feliz noches. noche. Chao, Profe, compañeros. ¿le puedo pedir un favor? Claro que Chao, sí. Jessica. Chao, que descanse. Profe, Hasta de luego, profe. casualidad, ¿su merced tiene alguna, pues no sé, como en una Excel relacionada a las tareas que tenemos que presentarlo a su merced? En un Excel, no.